Buen día compañeros, soy el alumno Carlos Manuel Osorio Porcela del Instituto Jorge Basadre de la carrera de Electrónica Industrial. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre qué es la ley de Watt y seguidamente voy a resolver 5 ejercicios sobre la ley de Watt. ¿Qué es la ley de Watt? La ley de Watt hace referencia a la potencia eléctrica de un componente electrónico o un aparato y se define como la potencia consumida por la carga y es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por este. La unidad de la potencia es el watt y el símbolo para representar la potencia es PET. Para encontrar la potencia eléctrica podemos emplear las siguientes fórmulas. Conociendo el voltaje y la corriente, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Y conociendo la intensidad eléctrica y corriente, potencia es igual a resistencia por intensidad de corriente al cuadrado. Conociendo el voltaje y la resistencia eléctrica, sería potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. El triángulo de la ley de Watt. El triángulo de la ley de Watt permite obtener las ecuaciones dependiendo de la variable a encontrar y es una forma visual y fácil de interpretar. Para encontrar la potencia se usa la fórmula de intensidad de corriente por voltaje. Y para encontrar la corriente sería intensidad de corriente es igual a potencia sobre voltaje. Para encontrar el voltaje sería voltaje es igual a potencia sobre intensidad de corriente. Bueno, eso sería todo, profesor. Ahora voy a pasar a resolver los 5 ejercicios. Ejemplos de la ley de Watt. Problema número 1. Calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 120 voltios y una corriente de 3.5 amperes. Vamos a separar los datos. Nos dice que no sabemos la potencia. Si sabemos el voltaje, son 120 voltios. Si sabemos la intensidad de corriente, que son 3.5 amperes. La fórmula que vamos a usar es potencia es igual a voltaje por intensidad. Nos pide allá la potencia, ¿no? Potencia es igual a 120 voltios por 3.5 amperes. Que sería 120 por 3.5 sería 420 watts. La potencia entonces sería 420 watts. Nos pasamos al siguiente ejercicio. Nos pide calcular el voltaje que recibe un circuito que consume 4 watts con una corriente de 150 miliamperios. Vamos a separar los datos. Nos dice que tenemos de potencia 4 watts, el voltaje no lo sabemos y la intensidad de corriente tenemos 150 miliamperios. La fórmula que vamos a usar es voltaje es igual a potencia sobre intensidad de corriente. Entonces tenemos 4 watts sobre 150 miliamperios, pero primero vamos a convertir 150 miliamperios a amperios. Lo dividimos 150 entre 1000, que sería 0,15 amperios. Dividimos entonces 4 watts sobre 0,15 amperios y nos sale 26.66 voltios. Y esa sería la respuesta a cuánto sería el voltaje que recibe un circuito de 4 watts. El problema número 3 nos pide obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 56 ohmios y por ella circula una corriente de 6 amperios. Separamos los datos. Nuestra resistencia es 56 ohmios, intensidad de corriente es 6 amperios. Vamos a usar la fórmula de potencia es igual a intensidad de corriente elevada al cuadrado por la resistencia. Entonces tenemos 6 amperios elevado al cuadrado y 56 ohmios. Sería 6 amperios elevado al cuadrado, sería 36 amperios por 56 ohmios. Sería 2016 watts. La respuesta sería 2016 watts. Ahora pasamos al ejercicio número 4. ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 voltios para que genere una intensidad de corriente de 6 amperios? Separamos los datos. Nos dice que tenemos 150 voltios y 6 amperios de intensidad de corriente. Nos pide ya la potencia eléctrica. Entonces vamos a usar la fórmula de potencia. P es igual a voltaje por intensidad de corriente.
Nos dice que tenemos 150 voltios por 6 amperios. La respuesta sería 900 watts. Ese sería el resultado del problema número 4. Ahora nos vamos con el ejercicio número 5. Y al ejercicio número 5. Un motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts, donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 voltios. ¿Cuál será la corriente a través del motor? Separamos los datos. Potencia es igual a 1500 watts. Tenemos 130 voltios y nos pide ya la intensidad de corriente. La fórmula sería intensidad de corriente es igual a potencia sobre voltaje. Entonces tendríamos 1500 watts sobre 130 voltios. Y la respuesta sería 11.53 amperios. 11.53 amperios. Eso es lo que sería la respuesta. La corriente que circula a través de un motor sería 11.53 amperios. Bueno, y eso sería todo, profesor. Muchas gracias, profesor.